y hablaba de Sansón, y al final un hermano me decía: yo pensé que eso era un cuento, la verdad nunca consideré que estuviera en la Biblia. Dije: no, pues ahí está en la Biblia, ¿verdad? Sí, ahí está. Entonces, Jonás, para algunos, sobre todo personas que se dedican a la literatura, llegan a considerar que Jonás puede ser un libro que no necesariamente es inspirado por Dios. Bueno, quiero entender que esas personas lo ven desde un punto de vista literario, pero no desde un punto de vista espiritual, porque dice la palabra que necesitamos del Espíritu Santo para entender las cosas espirituales, ¿sí? Y entonces, si no tenemos el Espíritu Santo, pues es obvio que a lo mejor nos cueste, o a la persona le cueste mucho más identificar la palabra de Dios. Sin embargo, el libro de Jonás, ahí está en la Biblia. Es el quinto libro que tenemos en nuestra Biblia, el quinto libro en orden de los profetas menores. Sí, está Oseas, Oseas, Joel, Amós, Abdías y después Jonás. Vamos a buscar el libro de Jonás. El nombre de Jonás significa paloma, ¿sí? Paloma. ¿Qué es lo que hace una paloma? ¿O qué idea tenemos de una paloma? Que las palomas eran usadas en algún momento como mensajeras. Paloma, o las palomas mensajeras, ¿verdad? Entonces, el nombre de Jonás significa paloma y tiene que ver precisamente con parte de su vida. Dios utilizó a Jonás como mensajero, ¿sí? Lo utilizó como mensajero. Vamos, lo tenemos dentro de los profetas menores. Este libro de Jonás es interesante y por eso pregunté un poquito cuántos ya lo han escuchado, para ser un poquito más breve. Sin embargo, hay datos interesantes que podemos resaltar. ¿Puedes ponerme la primera diapositiva, por favor? Ahí está, donde en este libro encontramos ahí 4 capítulos y regularmente cuando hablamos de Jonás, lo primero que viene a nuestra mente, o no sé si en su mente venga, pero en muchos viene así como rebeldía, el profeta rebelde, porque Dios le dice que vaya a Nínive y Jonás no quiere ir a Nínive y se va a Tarsis. Pero pregunto, ¿sabemos por qué hizo eso Jonás? Tal vez diríamos, por rebeldía. Bueno, sí, obviamente, él no quería ir a Nínive, pero realmente, ¿qué había en su corazón? Este mes vamos a hablar de este libro de Jonás, 4 capítulos. Hoy vamos a empezar con el primer capítulo y la serie o el tema, el énfasis, mejor dicho, del mes tiene este énfasis: todo está en el corazón. Todo está en el corazón. Muchas veces nos preguntan ¿cómo está? O ¿cómo estamos? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuál es nuestra respuesta automática? Bien. Pero realmente muchas veces estamos bien como decimos. No. Muchas veces decimos bien porque pues a lo mejor es parte de lo cotidiano en el saludo, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien. Pero tal vez a lo mejor a la persona que le tenemos confianza le decimos pues no tan bien, o pasa esto. En nuestra memoria, gracias. Tratamos de buscar en nuestra memoria. Ok, tenemos aquí este pequeño mapa. Dice ahí el imperio asirio en el siglo 7-8 antes de Cristo. O sea, estaríamos hablando de unos 800 años, 700 años antes de Cristo. Se escribió este libro de Jonás. ¿Sí se logra ver dónde está Nínive? Sí, ahí al norte, ahí es Siria, el monte Ararat está hasta arriba o más arriba, donde asentó el arca de Noé, ¿no? Pero tal vez este mapa no tenemos mucha referencia. Fíjese en el mar Caspio, el mar Negro, el mar Mediterráneo, el Golfo Pérsico
y el Mar Rojo. ¿Me puedes poner la siguiente? Este es un mapa actual, ¿sí? Más o menos podríamos pensar que Nínive correspondería a lo que es Mosul, ahí al norte de Irak, donde sí lo alcanza a ver, Irak, Bagdad, ¿sí? Hoy en día está Egipto, Arabia Saudita, Jordania, Irán, Irak, Siria, Turquía al norte. Más arriba está Rusia, ¿sí? Y más o menos ese es el mapa actual. Entonces, Nínive posiblemente, no es muy exacto el mapa, pero posiblemente estaría al norte de Irak. Lo que era, ¿puedes regresar tantito al mapa anterior? Esto era el imperio asirio, ¿sí? Era el imperio asirio. Pero puedes ya, por favor, pasar ahí ese mapa y poner el siguiente. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Bueno, tenemos que entender un poquito. Este libro nos habla, casi es una biografía de Jonás en cuestión de su actitud a la voluntad de Dios. En el capítulo 1 nos habla de la rebeldía de Jonás. En el capítulo 2 nos habla del arrepentimiento de Jonás. Sí, al fin y al cabo se arrepintió y terminó yendo. Capítulo 3 nos habla de la obediencia de Jonás. Y capítulo 4, Jonás se vuelve a enojar. Ahora, ¿cómo les dije que es el tema del énfasis del mes? Todo está en el corazón. No pierda de vista esto. Todo está en el corazón. Todo lo que nosotros hacemos, nos ocurre en la vida, vivimos, pasamos, va a reflejar tarde o temprano lo que ocurre en nuestro corazón, ¿sí? Por eso Dios, ahí en el libro de Proverbios, nos dice que sobre toda cosa guardada, ¿qué debemos guardar? El corazón. Porque del corazón mana la vida. Jesús dijo que los religiosos en su tiempo, los fariseos, ellos limpiaban el plato por fuera o hermoseaban los sepulcros por fuera. Pero Jesús le dice sepulcros blanqueados, porque por fuera estás muy hermoseados, pero por dentro llenos de podredumbre. Ahí en Deuteronomio 8 el Señor le dice a su pueblo: te acordarás por todo el camino que te he traído estos 40 años en el desierto para probarte, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón. Así que, hermanos, en esta mañana, créalo, y creo que cada vez que abrimos la Biblia, Dios quiere hacer en nosotros una cirugía a corazón abierto. O sea, Él conocerá nuestro corazón. Jeremías 17:3. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino. ¿Quién conoce el corazón? Dios. Él es el que puede ver claramente cómo está el corazón. Él en este momento está viendo a cada uno de nosotros con qué actitud venimos. Él lo está viendo, Él lo sabe. A Él no le podemos engañar, a Él no le podemos decir: ¿cómo estás? Bien. Él sabe realmente cómo estamos. Él nos conoce. Sabe qué nos motivó a venir hoy a la iglesia. Tal vez algunos a lo mejor ni ganas tenían, tal vez, no lo sé. Sí. Pero Él es el que puede ver el corazón, y Dios desea cumplir sus propósitos aún a pesar de nosotros. ¿Sí? En el curso de perspectivas nos decían que Dios hará su obra con o sin nosotros. Y es interesante que en este libro de Jonás está habiendo una crisis en el pueblo de Israel, o en el pueblo judío. ¿Por qué digo el pueblo judío? Vamos a ver por qué. Sí, nuevamente, por favor, la siguiente. Ahí tenemos a Jonás,
que vivía, dice versículo 1 o capítulo 1, versículo 1, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Dios le dice: Jonás, levántate. Y entonces vamos a ver aquí tres cosas: la ruta de su rebeldía, la razón de su rebeldía y los resultados de su rebeldía. ¿Puedes ponerme la siguiente, por favor? Vemos ahí un mapa. Creo que ya pasó el mapa. Puedes regresar a este mapa. Ahí está. Jonás vive en Gad-Efer, ¿sí? Y hacia el sur estaba un puerto llamado el puerto de Jope, ¿sí? De donde él zarparía para irse a Tarsis. ¿Dónde dijimos que estaba Nínive? Al norte. No se ve en este mapa, pero estaba hacia el norte. Entonces vemos cómo Jonás va en dirección contraria a la voluntad de Dios. Ahora, me llama la atención que todo esto fue con alevosía y ventaja. O sea, Jonás tenía un corazón lejos de Dios. Les dije que un 80% se refleja en lo que hacemos, en nuestras acciones. Vamos al siguiente, el siguiente mapa, por favor. Ok, nuevamente aquí. Tenemos ahí está Jope, bajamos un poquito, ¿verdad? Está Jope. Jonás fue del norte al sur al puerto de Jope. Puedes poner el siguiente, por favor. Y vean aquí, nuevamente es más ampliado este mapa, se ve Italia, España. Hasta la península española estaba Tarsis, 3,400 kilómetros, cuando de donde estaba Jonás hacia Nínive solamente eran 800 kilómetros. ¿Dónde era más fácil llegar? ¿A Nínive o a Jope? O a Tarsis, perdón. Era más fácil llegar a Nínive. Pero ¿por qué Jonás no quiso? ¿Por qué? Algo había en su corazón y sus acciones lo reflejaron. No se fue a donde Dios le dijo, sino se fue en una dirección contraria. ¿Qué mostró su cuerpo? Sin palabras, ¿qué mostró él? Que no quería hacer la voluntad de Dios. Su boca decía sí. Miren lo que dice capítulo 1, Jonás, versículo miren el versículo 11. Perdón, no, es un poquito antes. El versículo 9. Versículo 9. Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar, la tierra firme. Le respondió, bueno, antes de eso, lo vuelvo a leer: soy hebreo y temo al Señor. ¿Concordaban sus palabras con sus acciones? No, no concordaba. ¿Sí? Porque sus labios decían: soy hebreo, tengo un Dios. ¿Sí? Y dice: temo a Dios. ¿Qué estaba mostrando con sus acciones? Que no le temía. Estaba desafiando a Dios, porque Dios le dijo: Jonás, ve a Nínive. Y entonces Jonás, lejos de ir a Nínive, se fue a un lado contrario. No estaba mostrando temor a Dios, al contrario, estaba desafiando a Dios. Mire, estoy dando este curso, ya lo di aquí hace años, ya algunos tal vez lo recuerden, si no lo necesitamos volver a repetir.
Se llama ahí Enfoque a la familia, nuestros hijos. Es un estudio sobre la crianza de los hijos. El doctor James Dobson, son pequeños videos de 3 minutos y ya después doy una pequeña reflexión ahí con algunos testimonios en la Biblia. ¿Sí? Este otro libro, ahorita vi que lo puso Ciro aquí en la mesa, se llama Enseña a sus hijos acerca de Dios. ¿Y sabe qué es lo primero que necesitan aprender nuestros hijos? Y que hoy en día está faltando muchísimo. ¿Qué es lo primero que necesitan aprender nuestros hijos? A obedecer. Obedecer. A ver, repítalo. ¿Qué es lo primero que necesitan nuestros hijos? Muy bien, hermano, gracias, ¿verdad? Es que es maestro el hermano. Obedecer. Es lo primero que necesitan aprender. ¿Obedecer a quién? A Dios. Obedecer a nosotros como padres, ¿sí? Obedecer a las autoridades, ¿sí? Aquí me acuerdo hace algún tiempo vino o trajeron a un niño que le dijo a su maestra: no, es que usted no la voy a obedecer, no la puedo obedecer. Porque su mamá le dijo que no obedezca a nadie, nada más a ella. Entonces el niño no tenía la culpa. La mamá sí le dijo. Y el niño muy literal lo tomó y dijo: no, pues es que mi mamá me dijo que no obedezca yo a nadie. El niño estaba siendo obediente. Entonces le dije a la mamá: por favor, dígale a su hijo que obedezca a la maestra. Santo remedio. Sí. El niño obedeció a su mamá. Hoy en día estamos viviendo una anarquía. ¿Qué es anarquía? Abolición de los gobiernos o del gobierno. ¿Sí? ¿Qué nos ha dicho Dios en relación a los gobiernos? ¿Qué debemos hacer los cristianos? Orar. Orar por el gobierno. Si yo les pregunto a quién le gusta el gobierno, o sea, me meto en camisa de 11 varas, ¿verdad? Porque al rato me van a detener, me van a arrestar por andar hablando en contra de. ¿Sí? Y pasan gobiernos van, gobiernos vienen, ¿sí? Pero muchas veces lo ocupamos como pretexto para no obedecer. Y si desobedecemos al gobierno, ¿a quién desobedecemos? A Dios. Porque Dios nos ha mandado someternos a los gobiernos. ¿Sí? Obviamente cuando hay cosas muy evidentes que van en contra de Dios, pues tenemos que obedecer a Dios antes que al gobierno o antes que a la gente. ¿Sí? Cuando es muy evidente. Pero Jonás identificaba lo que Dios quería hacer. ¿Puedes poner el siguiente clic, por favor? Dice Salmo 139, 7 y 8. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Esto nos habla, este versículo de Salmos, nos habla de la omnipresencia de Dios. Dios está en todos lados, ¿sí? No participa necesariamente de todo en donde está, pero Dios está en todas partes. Y vean entonces cómo la mente empieza a atrofiarse cuando no estamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Vean lo que dice nuevamente, regresamos Jonás capítulo 1, versículo 2. Dice ahí, perdón, versículo 3. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje, fíjense, todavía pagó, le ha de haber salido más caro el pasaje a Tarsis que a Nínive, ¿no? Y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento. Bueno, esta es una versión internacional. ¿Alguien podría leer el versículo 3 de la Reina Valera, por favor? Fuerte.
¿Sí nota esto? Lejos de la presencia de Jehová. ¿Quién se puede esconder de Dios? Pero ¿se da cuenta cómo la mente nos traiciona? Queremos irnos lejos, y él quería irse lejos de Dios. Bueno, tal vez porque ellos tenían la idea que Dios se manifestaba en Jerusalén, ¿sí? Y que Dios estaba en Jerusalén. Pero creo que hoy en estos tiempos es claro, muy claro, hermanos. Dios, su Espíritu Santo, ¿en dónde está? En nuestro corazón. Donde yo vaya, ahí va el Señor. Y no solo eso, o sea, ya lo leí hace rato, ¿no? El Salmo 139, 7, 8. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dios está omnipresente, ¿sí? Está en todos lados. Entonces, ¿quién se puede esconder de la presencia de Dios? ¿Quién? Pero no, a veces tenemos esa actitud de escondernos de Dios, de alejarnos de Dios, y pensamos que podemos hacerlo. Jonás no pudo. Dios tenía todo perfectamente bajo control. Vamos ahí nuevamente al siguiente clic, por favor. El capítulo 1 nos habla de la rebeldía de Jonás y la ruta de la rebeldía. Bajó a Jope para irse a Tarsis. Bueno, ya lo vimos. Puedes darle el siguiente clic, por favor. Las razones de su rebeldía. Muchas veces a lo mejor alguien nos pregunta: ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esta persona? Gracias, hermano. ¿Qué opinas de esta acción? Y muchas veces podemos dar nuestra opinión, y a veces es una trampa. Le preguntaban a este hombre que fue presidente de Uruguay, olvido el nombre, pero se apellida Mújica. Un hombre que él se ha declarado ateo, que no cree en Jesús, pero tiene cierta sabiduría este hombre. Y una reportera, pues es su trabajo preguntar, ¿verdad? Le preguntó: ¿qué opina de México y del gobierno de México? Específicamente del presidente. Y este hombre dijo: bueno, ¿yo para qué quiero opinar si yo no vivo en ese país? ¿Y yo para qué quiero tener problemas, dice, con aquel hombre si yo no tengo relación con él? Y qué respuesta más sabia, ¿no? ¿Cuántas veces nos metemos en camisa de 11 varas por hacer una opinión de alguien, y a veces muy a la ligera? ¿Sí? Así muy a la ligera. Y nos llegamos a meter en problemas. Pero tenemos que entender por qué razón Jonás fue rebelde. Pon la siguiente diapositiva. Voy un rápido, así un panorama breve. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos estaba abajo de Nínive, ¿sí? Por esa zona, Babilonia. Dios llama a Abraham. Abraham tiene un hijo a quien le llama Isaac. De Isaac tiene dos hijos, Jacob, Esaú, y Jacob es el que lleva la línea de descendencia. Tiene 12 hijos. Posteriormente hay una hambruna y entonces van a parar a Egipto. Pero antes de que ellos llegaran a Egipto, recuerda que ya Dios había enviado a alguien, a José, ¿verdad? Puedes darle clic a la siguiente. Ojo con la fecha que está abajo en la línea verde, ¿sí? Estamos ahí en el 1600 al 1400 antes de Cristo, donde vemos al pueblo hebreo siendo esclavo en Egipto. Después de 400 años, Dios llama a Moisés y entonces él es el libertador del pueblo hebreo. Se realiza la Pascua y los israelitas salen de Egipto. Posteriormente ahí hace una alianza con Moisés y les da los mandamientos, ¿no? Posteriormente, después ahí Josué, ya muere Moisés, y Josué sucede a Moisés entrando a la tierra prometida, conquistando esa tierra de Canaán, y después viene este tiempo de los jueces. Puedes darle clic a la siguiente. En este tiempo de los jueces piden rey como las demás naciones. Dios levanta a Saúl,
falla delante de Dios, aunque estuvo gobernando 40 años. Después el rey David es levantado por Dios y llegamos hasta Salomón. 3 reyes nada más aguantaron. En Salomón es un esplendor del pueblo hebreo, del pueblo de Dios. Se construye el templo majestuoso, pero viene el hijo de Salomón, Roboam, y viene otra persona, Jeroboam, que viene hablando por los demás, por 10 tribus. Él habló por 10 tribus y le dice a Roboam: mira, si tú le bajas a lo que tu papá hizo, a la dureza de tu papá, o sea, de Salomón, si tú le bajas tantito, estaremos contigo. Pero si no, pues sabes qué, o sea, el pueblo ya no te quiere seguir. Recordarán ustedes ahí que Roboam preguntó a los ancianos le dijeron: sí, ¿sabes qué? Sería bueno, bájale tantito, ¿sí? Pero como que no le gustó mucho esto a Roboam y fue con los jóvenes y les preguntó a los jóvenes: no, ¿sabes qué? Haz esto. Si tu padre fue de mano dura, tú sé de mano más dura con ellos. Somete al pueblo, somete a la gente. ¿Qué pasó? Se divide el reino. Y entonces tenemos ahora reino del norte, Israel, y reino del sur, Judá. Y Dios empieza a enviar profetas, tanto al norte, a Israel, como al sur, a Judá. Estamos ya entre el año 930 y 721 antes de Cristo. Puedes darle clic a la siguiente. ¿Qué pasó con Israel, el reino del norte? El imperio asirio se los lleva cautivos. Con toda la historia que ha tenido el pueblo hebreo y con todo esto, Dios le dice a Jonás: Jonás, ve a Nínive. ¿Dónde estaba Nínive? En esa parte norte de Siria. ¿Sí entendemos el corazón de Jonás? ¿Por qué? Si me han fallado, nos han oprimido, nos están llevando cautivos. Se han llevado ya 10 tribus cautivas. Se llevaron al pueblo de Israel cautivo. Y Dios: oye, ¿qué te pasa, Dios? ¿Todavía me mandas a que yo vaya y les hable de lo que tú vas a hacer? ¿Sí? ¿Qué le quería enseñar Dios a Jonás? Le quería enseñar que Dios no es un Dios exclusivo del pueblo hebreo. El pueblo hebreo es su pueblo exclusivo de él, sí. Pero Dios no es exclusivo para el pueblo hebreo. Dios quiere que toda lengua, toda raza y toda nación le conozca. Eso es lo que Dios quiere. Obviamente Jonás no lo entendía. Él decía: nos han oprimido y nos están destruyendo, ¿y todavía quieres que vaya y les predique? No. Y se va en rumbo contrario a la voluntad de Dios. El reino de Israel fue arrasado por los asirios y todos los israelitas fueron deportados a Nínive. Fíjese dónde estaban ahí muchos israelitas: en Nínive. Y por causa de los israelitas que estaban en Nínive, Dios manda a Jonás para que le dijera a este pueblo que se arrepintieran de sus pecados. Vea lo que dice más adelante, ¿sí? En el versículo, versículo 12. Dice: tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Le respondió: yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas las fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Me llama la atención esto. Jonás sabía el problema, sabía la razón del problema. Cuando él va a Jope, paga su pasaje y se dirige hacia Tarsis. Sabemos lo que pasó ahí
en esta tormenta. ¿Puedes darle clic al siguiente, por favor? Otro clic. Y vemos ahí los resultados de su rebeldía. ¿Qué pasó? Toda acción tiene una reacción. Esto es un principio de la física, ¿sí? Toda acción tiene una reacción. También en la química, pero también en nuestras acciones. Cuando nosotros hacemos algo, desde luego que va a haber algo, va a ocurrir algo. Aún si no hacemos nada, también va a ocurrir algo, ¿sí? Porque tal vez a lo mejor estamos pasivos. Los resultados de la rebeldía, ¿puedes darle ahí clic, por favor? 8 resultados. Se desencadenó fuerte tormenta, según el versículo 4. La tripulación tuvo terror, tuvo miedo porque pensaron que se iba hasta a partir la nave. El versículo 6, bueno, yo le puse aquí una pereza espiritual. Vea lo que dice el versículo 6. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizá se fije en nosotros y no perezcamos. Me llama la atención. Imagínese la tormenta. Es más, hoy está habiendo muchos temblores. Imagínese que empieza a temblar, se empieza a mover la tierra, el piso, ¿verdad? ¿Usted se dormiría? Pues es hora. Pues el Señor nos está arrullando, hay una pestañita. ¿Se dormiría? No, ¿verdad? ¿Qué haríamos? Córrele, ¿no? O sea, buscar un lugar seguro, ¿sí? Me llama la atención que Jonás dormía en medio de la tormenta, en medio del peligro. No eran las olitas que lo movían de un lado para otro, era una tormenta. Era un momento de peligro y Jonás dormía. ¿Alguna vez ha estado decepcionado, desanimado, desilusionado? ¿Hemos estado así? ¿Qué le da? ¿No le da sueño? ¿Solo quiere dormir? Porque no hay motivación. Porque se ha perdido la motivación. Jonás no tenía ninguna motivación de irse a Nínive. Ninguna. Al contrario, tenía muchas razones para irse a Tarsis. Lo que no sabía es que Dios veía su corazón. Dios veía su corazón. En esta mañana Dios está viendo nuestro corazón. Él está viendo cómo estamos realmente delante de Él. Él sabe realmente cómo estamos. Versículo 9, yo le puse ahí religiosidad y mentira. Ya lo leí hace un momento, donde dice: yo soy hebreo, temo al Señor. Pues aquí no se ve que lo temiera. Aquí se ve que lo estaba retando, lo estaba desafiando. Pero él dice: temo al Señor. Por eso le puse religiosidad y mentira. Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Les respondió. Versículo 12, decadencia espiritual. Dice, versículo 12: pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Fíjese, Dios nos ha salvado a nosotros para ser sal, para ser luz. Pero si la sal pierde su sabor, de nada sirve. Si somos luz y estamos debajo de un almud, no sirve nuestra luz. ¿Eso cómo le llamaría? Yo le llamé aquí decadencia espiritual. Sé lo que debo hacer y no lo hago porque no estoy de acuerdo con Dios. Y muchas veces el problema es con Dios.
Una vez di un estudio, un tema con relación a Caín cuando mató a Abel. Y Caín mata a su hermano. Pero ¿dónde estaba el problema? En el corazón. Y no solamente estaba enojado con su hermano, realmente su hermano fue con quien se desquitó, pero estaba enojado con Dios, porque Dios no le aceptó la ofrenda que Caín le entregó. Y tenemos que analizar esto, hermanos. ¿Realmente seguimos a Dios? ¿Realmente lo estamos siguiendo a Él? Estamos en un tiempo difícil, me entero de iglesias, me dicen: hermano, ayúdenos con esto, apóyennos en esto, auxílienos en esto. Todavía soy representante legal y somos 15 iglesias todavía. Y me dicen: hermano, por favor, ¿puede usted ir a visitar a este pastor porque anda mal? Y digo: sí, quiero tiempo para mi iglesia, quiero tiempo para la familia. Y todavía otras iglesias me dicen que si les puedo ir a ayudar. Y otro hermano me dice: hermano, sería bueno que nos visitaran. Dice: porque estamos en decadencia en la iglesia. Digo: no puede ser. ¿Sí? Y la gente sabe qué busca hoy en día. No busca servir al Señor, busca servirse del Señor, donde yo reciba más de Él, donde yo obtenga más de Él. ¿Alguna vez lo hemos pensado? Y la gente entonces busca dónde puede recibir de Dios. Aquellos que un poquito a lo mejor diferentes o ya maduros buscan dónde pueden dar para el Señor, dónde pueden dar para la obra de Dios, dónde pueden servir para el Señor. Versículo 15 dice ahí: así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar. Versículo 15, sí, dice: así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Fíjese, creo que ¿cuántas veces quisiéramos que casi Dios baje y nos diga lo que tenemos que hacer? ¿No le pasa a veces así? A lo mejor se encuentra mal en salud, a lo mejor en algún problema económico, estamos atorados o algo, y casi quisiéramos: Dios, mira, se me presenta esto, o pienso hacer esto, o Dios, pienso ir allá. Y a veces quisiéramos que Dios bajara y nos dijera. Pero Él ya nos dijo a través de su palabra, ¿sí? Nos está hablando a través de su palabra de lo que nosotros tenemos que hacer. Versículo 16: al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Me hizo pensar en los aztecas. El pueblo azteca ofrecían sacrificios a los dioses que ellos creían que eran dioses: al sol, a la luna, a las estrellas, a la cosecha, al agua, a muchas cosas, igual que los egipcios. Pues esta gente no creía en Dios, en el Dios de la Biblia, en el Dios creador del universo. Pero al ver estos acontecimientos, ellos hicieron un sacrificio al Dios de Jonás. Fíjese, o sea, ¿qué se logró? Que la gente que no conocía a Dios considerara al Dios de Jonás. ¿Sí? En medio de la rebeldía de Jonás. Y esto me hace pensar, hermanos, que bueno, no quiero decir que ser rebelde sea bueno, no, definitivamente no, pero a veces Dios en la rebeldía también nos usa. Sí, a veces también nos usa cuando estamos indiferentes con Él. Y aunque no queramos, Dios nos usa. Con Él o sin Él, Dios logra sus propósitos. ¿Sí? O más bien con nosotros o sin nosotros, más bien es
con nosotros o sin nosotros, Dios logra sus propósitos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo hemos estado? ¿Buscando la voluntad de Dios o huyendo, alejándonos, guardando cosas en el corazón? ¿Cómo estamos? ¿Sabe qué es lo que el Señor quiere, hermanos? Que le hablemos a la gente de Cristo. A veces me preguntan, ¿hacia dónde va la iglesia? Y creo que la respuesta es sencilla, hermanos. Mateo 28, 19, 20, Hechos 1, 8, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. A veces caemos en una monotonía espiritual, ¿no le pasa? En un mecanismo espiritual que ya no lo sabemos. Esperamos el domingo, me voy a levantar a tal hora, me baño, me arreglo, voy a la iglesia, escucho la prédica, salgo, voy a buscar qué comer, como, me quedo en la casa un ratito tal vez si no tengo otra cosa que hacer y ya. ¿Sabe qué nos está haciendo falta? Hablar de Cristo. ¿Quiere que su vida se vuelva a motivar? No le dijo el Señor, o lo dijo ahí a la primera iglesia de Éfeso. Éfeso significa amor ardiente. Y el Señor le dice a esa iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando estamos enamorados, los pretextos se acaban. Así de sencillo. Cuando estamos enamorados, los pretextos se acaban. Pero cuando el amor se va menguando, los pretextos aumentan. Escuchaba ahí en el programa de radio, empezamos el mes del amor, de la amistad, ¿verdad? Y se va a hablar mucho de amor, mucho de amistad, ¿sí? ¿Verdad? Y entrevistaban ahí a una psicóloga y decía, bueno, realmente en una pareja el amor, el enamoramiento, perdón, decía, si acaso durará un año, año y medio. A esto le tendría que seguir el amor maduro. Y ella diferenciaba el enamoramiento del amor maduro, o así lo llamaba. El enamoramiento es aquel momento donde la persona ni lo piensa, no razona, hace las cosas simplemente porque está enamorado, porque está motivado, pero le va a durar un año, año y medio, ¿sí? Y ya después viene el amor maduro, donde ya conoce a la persona y donde ya no le gustan ciertas cosas de la persona, donde ya le empieza a ver defectos, donde ya empieza a ver muchas cosas. Y entonces el amor tiene que madurar, porque si no, entonces esta persona va a decidir dejar a su pareja. ¿Cuántos años tenemos conociendo a Cristo? Si yo hago cuentas, tengo ya 30 años, 32 conociendo de Cristo, 32. Y sí es cierto, hermanos, recuerdo cuando recibí a Cristo. Quería yo hablarle a todo mundo de Cristo. Es más, nos llevaron ahí a una campaña a Oriental. Fui precisamente con el hermano Israel. Ahí fui y yo no sabía cómo testificar, no me habían dado ahí 5 pasos del evangelio ni nada. Simplemente había leído la Biblia. Y nos hacen grupos y me dicen, bueno, tú vas con este grupo. Me tocaron ir con 2 chicas. Le digo, pues ¿quién de ustedes comparte? Me dijeron, tú. ¿Qué voy a hablar? Dije, bueno, voy a hablar de lo que me pasó, de cómo Dios tocó mi corazón. De eso hablamos hoy, hermanos. O han pasado los años y ahora nos hemos vuelto críticos. Cuando leo los libros, cuando veo ahí los comentarios y por ejemplo hacen referencia a Jonás, algunos dicen que es una historia que no es real. Pero termino con esto. Ahí en segundo libro de los Reyes 14:25 es citado el libro de Jonás. Por favor, alguien que me ayude a buscarlo rápidamente. Segundo de los Reyes 14:25. Segundo libro de los Reyes 14:25.
25. 23 al 25. Segundo libro de los Reyes 14, 23 al 25. Por favor, si me ayuda a leerlo fuerte. Gracias. Ahí está mencionado Jonás en el libro de los Reyes. Y todavía, si quisiéramos decir, este libro de Jonás es un libro autorizado, es un libro inspirado por Dios, hubo alguien más que lo mencionó, Jesús. Jesús hizo referencia a Jonás cuando dijo la señal de Jonás. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en un pez, refiriéndose también a que Jesús estaría sepultado 3 días y 3 noches. Jesús mismo hace referencia al libro de Jonás. Entonces no es un libro meramente de literatura universal, es un libro inspirado por Dios que también nos habla. Y nos habla del corazón de Dios, que Él no es un Dios exclusivo de una persona o de otra persona. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, que le conozcan. Eso es lo que Dios quiere. ¿Eso queremos nosotros, hermanos? ¿Qué reflejamos con nuestro cuerpo? Podemos decir con nuestros labios sí, pero con nuestro cuerpo no vamos. Entonces estamos en rebeldía. ¿Qué queremos entonces? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Ser obediente a Dios? ¿Queremos ser obedientes? ¿O nos queremos ir a Tarsis? No, es que allá, no, ya no. ¿Qué queremos, hermanos? ¿Sabe? Es el tema de la próxima semana, le va a tocar a Ciro. Dios hizo algo maravilloso con Jonás. Y quiere hacer algo maravilloso con nosotros. Sí. Y si lo hacemos de buena voluntad y de buena gana, hermanos, lo vamos a disfrutar. Un profesor nos decía, cuando te sientas desanimado, cuando sientas que hay un bache en tu vida, un bache espiritual, y no puedas salir, habla de Cristo. Habla de Cristo. Ese hermano pasó por un bache espiritual de 17 años. Su esposa lo renunció. Su esposa le dijo, ya no quiero nada más contigo. Lo invité una ocasión aquí. Invité a este hermano. Me dio gusto verlo, pero me dio tristeza saber lo que le había pasado. Y dijo, bueno, ya esperé mucho tiempo, quiero seguir hablando de Cristo. Y hoy en sus chamarras, en sus camisas que luego se pone unas iniciales. ¿Sabe para qué? Para que la gente le pregunte, ¿y eso qué significa? Como seguido lo ven con esas iniciales, ¿y eso qué significa? Y entonces él tiene ahí esas iniciales que son iniciales del plan de salvación. ¿Sí? Cuando la gente nos pregunta, ¿eres cristiano? A lo mejor nos vamos a Tarsis. No queremos que la gente sepa que somos cristianos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Sabe? Es sencillo. Digámosle, Dios, perdón porque he sido rebelde. Reconozcamos nuestra condición. Perdón, Dios, porque lejos de hacer tu voluntad, estoy haciendo la mía. Y estamos en tiempos donde las empresas están pensando cómo servir al cliente, cómo satisfacer al cliente. Bueno, en un negocio es válido, está bien, sí. Pero sabe, la iglesia no es así. La iglesia es al revés. Tenemos que pensar no cómo Dios nos va a servir a nosotros. Tenemos que pensar cómo voy a servir a Dios. ¿Sí? Esa es la mecánica de Dios. ¿Cómo voy a servir a Dios? ¿Cómo? Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos. Padre, gracias por este libro de Jonás. Gracias porque entendemos su corazón de por qué hizo lo que hizo. Definitivamente, Señor, no estuvo bien. Pero ¿cuánto nos podemos reflejar nosotros, Señor, en estar en una situación similar?
en no hacer lo que tú quieres, sino lo que nosotros pensamos que está bien. Dios, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor. Tú puedes ver cada corazón en este momento, Señor. Solo tú, Señor. Nosotros solamente vemos, o cada uno de nosotros podemos ver tal vez las actitudes, las acciones, nada más. Y nos podemos equivocar en opinar a lo mejor sobre algo. Líbranos, Señor, de hacer comentarios que lastimen, que dañen. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Tú quieres que como iglesia hablemos de Cristo. Ese es el rumbo, Señor. Hablar de Cristo. Ayúdanos, Señor, para que tu nombre sea conocido, así como los de Nínive, que hasta sacrificio ofrecieron, sin conocer del todo tu persona. Nosotros ya te conocemos, Señor. Ya te conocemos. Y creo que estaríamos mal si conociéndote hacemos lo contrario. Líbranos, Señor. Líbranos, Dios, para gloria de tu nombre, Señor.